¿Qué tal, queridos amigos? He ido haciendo cuentas de los arranques de esta cuarta transformación de Mentiritas y me di cuenta de algo muy particular. En octubre 17 de 2019 ocurrió el escandaloso caso de Ovidio Guzmán, al que se aprehendió y se soltó por órdenes directas del presidente de la República, como él mismo confesó, y no quiso hacerlo cuando denunciamos el caso diciendo que había videos comprometedores, ¿lo recuerdan? Que evidenciaban cómo los mandos de seguridad, incluyendo al hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, habían hablado directamente con el presidente después de la amenaza de Ovidio Guzmán de publicar o hacer públicos todos los videos que tenía que demostraban cómo habían financiado la campaña de Andrés Manuel López Obrador los sicarios del cártel de Sinaloa, que era en ese momento y es todavía uno de los más fuertes del país. Se asustaron tanto que entonces empezaron a hablar de que por cuidar a las familias de Culiacán se soltara a este sujeto. Y el Ejército, la Marina y por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública accedieron de inmediato a soltarlo. Creo que hasta pues le han de haber dado algo para comer, unos centavos para el taxi, para que se fuera tranquilo Ovidio a donde mejor creyera. Pero lo extraño es que justamente 2 meses después, el 19 de noviembre de ese mismo año, 2019, ya con López Obrador muy echado para adelante, con ganas de pegarle a todo el mundo, golpeando a la prensa, haciendo todo lo posible por socavar los poderes de la Unión, llegó el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue aprehendido en Los Ángeles, llevado a Nueva York y luego reenviado a México por una petición especial que hizo el señor López Obrador al señor Donald Trump, su gran amigo, el que le había dicho aquello de que era un hombre maravilloso. Entonces, pues, López Obrador le pidió que le dejaran al general aquí en México, es decir, que lo trajeran a nuestro país para que aquí fuera juzgado y en todo caso sentenciado. Trump le dijo, bueno, pero no lo vayan a liberar. Pues entonces el general Salvador Cienfuegos llegó a México y fue liberado. Y para colmo, en enero, es decir, 2 meses después, en enero del 2020, antes de que comenzara el flagelo de la pandemia, se le exoneró al general Salvador Cienfuegos de todos los cargos de los que había sido acusado en la Unión Americana, tales como asociación delictuosa, lavado de dinero y demás delitos contra la salud que le impusieron el juez norteamericano a este personaje siniestro que no pisó la cárcel mexicana. Como otros casos, pero estos de financieros. En este caso estamos hablando de un militar de altísima graduación que pudo sortear la justicia por obra y gracia de la 4TTT, DDT, como el insecticida aquel. Pero bueno, el caso es que esto dio inicio a una constante crecida de influencia de los mandos militares. No fue una casualidad, no fue producto de la generosidad de López IV el que pudiera soltarse al general Cienfuegos. Era la oportunidad para colocar al ejército en su lugar, sabiendo que muchos mandos militares han sido infiltrados por el narcotráfico, por decirlo menos.
por decir lo menos. Aclaro, porque de verdad, ¿cómo han hecho dinero los miembros de la Defensa Nacional en estos años? Más que nunca. El general secretario ya se siente un empresario de esos de alto nivel que se pueden gastar en ropita miles y miles de dólares o más si así lo requieren. Las medallas bien lustradas, quién sabe dónde las compraron, debe haber sido en alguna orfebrería, o mejor dicho, en una de esas joyerías que están cerca de Oaxaca, dentro de Oaxaca, en donde verdaderamente se hacen verdaderas obras de arte con el oro y la plata. Pues yo creo que ahí, porque allá, por ejemplo, un chimali de oro, es decir, el escudo de los aztecas, pues bien cuesta pues unos 20,000 pesos aproximadamente. Este escudo que los pueblos prehispánicos utilizaban para defenderse entre ellos de tantas y tantas guerras intestinas en lo que era el Imperio Azteca y también con los mayas y con todos los demás miembros de estas grandes tribus, valientes tribus, los olmecas, los otomíes, los toltecas, que forman la cultura prehispánica de nuestro país. Una cultura que es entrañable y que además supieron defender hasta donde les fue posible, gracias a esos chimales de oro que los protegían cuando vino el invasor español a tratar de aniquilar la cultura prehispánica, la cultura indígena, para imponer la suya, incluyendo el idioma, incluyendo la religión, que buena o mala, pues no tenían derecho a acabar con las creencias de los indígenas, justificándose hoy con el hecho de que la religión verdadera es la católica, lo creo yo también, pero no es así como se debió haber impuesto, sino a través del convencimiento real, no del aplastamiento de una cultura sobre la que se edificó la cultura colonial. El hecho de que seamos un país que sobrevivió a 3 siglos de colonia y que celebra ya más de 200 años de independencia, es motivo de orgullo saber que nunca se apagó la chispa de la rebelión en nuestra patria y que, al contrario de lo que pasó en otros países, fue caminando y caminando y caminando hasta que maduró la fruta y se logró la independencia. Yo alguna vez ahí en España tuve que enfrentarme a un juez y le dije eso. Recuerden que hace 200 años lo sacamos a patadas y que la justicia española está bastante peor que la justicia mexicana, que ya es decir, porque la justicia mexicana por lo menos tiene el freno de la ley de amparo, que protege en algo a la ciudadanía de los abusos de la autoridad. Pero esto es otro tema. Lo que yo quería hablar era de la militarización, que ya es algo que empezamos a admitir como algo irreversible, porque se maició a los diputados que le faltaban a Morena para que pasara la ley que prolonga la estancia o la estadía del Ejército y la Armada sobre el territorio nacional hasta el 2028. Es decir, ya está legitimada la posibilidad de que el Ejército territorialmente mantenga las cosas como le venga en gana. Pero de acuerdo a las filtraciones de mi querida guacamaya, la que les mostré el otro día, no estoy dispuesto a mostrársela siempre porque surgieron muchas envidias, les gustó tanto la guacamaya que hay algunos que me la quieren comprar. No, que eso es importantísimo para mí, escuchar lo que me dice la guacamaya cada día. Y hoy, por ejemplo, me comunicó, entre otras cosas, que al ejército le han entregado 113,000 millones de pesos que no pueden justificar, de los que no hay más que un vacío, a pesar de que se sabe que recibieron el dinero, se esfumó.
Y lo mismo sucedió en aquel drama terrible de San Pedro de Limón en Tlatlaya, el Estado de México, cuando, por desgracia, el ejército consumó una de sus grandes masacres en este sexenio, matando a 22 civiles, incluyendo mujeres y niños, por proteger una casa de seguridad que resguardaba 80 millones de dólares que sencillamente desaparecieron de la casa de seguridad y, según mis informantes, fueron a parar al escritorio del general secretario, es decir, de Salvador Cienfuegos Cepeda. Bueno, estábamos hablando de la época peñista, quizá una de las más voraces de la historia, no la más porque después vendría lo peor, lo de este sexenio. El caso es que Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, que fue discípulo de Salvador Cienfuegos, y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, son los que parecen dominar los escenarios, tanto públicos y privados, con el poder de la fuerza bruta. Y lo más grave que yo observo es el hecho de que no disminuye el narcotráfico, sino que más bien se reduce a aquellos territorios que más les conviene. Ya se ha hablado, o de acuerdo a mi querida Guacamaya, de 4 estados de la República en donde los presidentes municipales son sospechosos casi todos de haber hecho negociaciones con el narco para ganar elecciones y mantenerse en el poder hasta con reelecciones también. Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Morelos. Estas 4 entidades están perdidas para México, están perdidas para el país. Son como entes autónomos a favor del territorio de los narcos. Y les faltó mencionar Colima, por ejemplo, o Baja California, o bien pues territorios como el de Monterrey, el de Tamaulipas, el de Tabasco, o el de Yucatán, en donde todo parece muy tranquilo, pero porque el gobernador ha negociado con los narcotraficantes, un gobernador, Mauricio Vila, que pretende ser presidenciable, negoció con el narcotráfico para que Mérida, específicamente Mérida, se convirtiera en una ciudad hotel, en donde radican las familias de los narcos a cambio de mantener fría la ciudad. Fría quiere decir sin enfrentamientos entre ellos, sin enfrentamientos de narcotraficantes, sin poner en peligro la paz de una ciudad blanca, como le llamaban antiguamente. Por esta razón no se dan acontecimientos graves en Mérida y en Yucatán, pero bien sabemos que por ahí pasa la droga, que hay 14 aeropuertos clandestinos construidos por el miserable extinto Víctor Cervera, que los dejó para servicio de los narcos. Así que no es solamente en esos estados donde se puede ver la mano del narcotráfico y la sumisión por cuestiones económicas de un ejército confabulado con la peor delincuencia del mundo. Este es verdaderamente el legado sobre la militarización del país que le está dejando López Obrador a quien venga detrás de él, porque ya sabemos que su plan es a muchos años. Primero Claudia Sheinbaum, que es medio familiar de López Obrador, por lo que ya lo hemos dicho muchas veces, y luego ya se habla de Andy, el hijo de López Obrador, como un posible candidato para el 2030. ¿Y quién será el que propongan para el 2036? Pues no sé, a lo mejor, si no está demasiado viejita, Beatriz Gutiérrez Müller o algún otro personaje de la canalla de la Cuarta Transformación, es decir, la canalla quiere decir de la clase podrida que le ha dado alientos a López Obrador. Esto es parte del México de hoy, dolorosamente es parte de este país. Y esto tenemos que saberlo, cuando menos,
para defender nuestras posiciones hasta donde lo sea posible. Porque no solamente estamos perdiendo la democracia, sino que estamos perdiendo al país. Y esto es lo más doloroso que le podría pasar a nuestras generaciones. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.